Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y positividad. Yo, como siempre, me emociona muchísimo estar aquí con ustedes para compartir las últimas noticias, chismes y todo lo que se cuece en el fascinante mundo de las celebridades. Y hoy agárrense fuerte porque tenemos un bombazo que honestamente ha sacudido los cimientos de todo el mundo del espectáculo. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en una noticia que me dejó completamente boquiabierto, una noticia que ha encendido las redes sociales y ha vuelto a despertar la pasión de millones de fans en todo el mundo. Prepárense porque vamos a hablar de la inesperada, la asombrosa, la impactante reunión de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo escucharon bien. Para los que no estén tan inmersos en el vibrante universo de las novelas turcas, les pongo en contexto, estamos hablando de dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, dos ídolos indiscutibles que han conquistado corazones en todo el planeta. Y su fama mundial, su reconocimiento se debe en gran medida a su inolvidable protagonismo en la exitosísima serie Erkencikus, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla, la conexión, la complicidad que transmitían, era simplemente innegable, palpable, vibrante. Era un torbellino de emociones, de miradas, de risas que traspasaba la pantalla y se colaba en nuestros corazones. Y por supuesto, ante semejante despliegue de magia, los rumores sobre una posible relación en la vida real no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de teorías, de análisis del lenguaje corporal. Todos queríamos saber si esa chispa que veíamos en la pantalla existía también en la vida real. Aunque, como suele suceder en estos casos, nunca confirmaron nada de manera oficial, el cariño y la conexión que transmitían, la forma en que se miraban, era evidente para todos, inconfundible. Era, para muchos, un sueño hecho realidad. Y ahora, prepárense porque la fecha mágica que nos ha convocado es el 14 de julio de 2025. Una fecha que para muchos quedará marcada en el calendario como el día en que la historia dio un giro inesperado, un giro que ha dejado a todos con la boca abierta, un giro que ha resucitado viejas ilusiones y ha desatado una ola de entusiasmo. El 14 de julio de 2025, la noticia de la reunión de Can Yaman y de Method Demir explotó como una bomba en el mundo del espectáculo. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué desató esta locura? Bueno, amigos, la historia es la siguiente: las redes sociales, desde Instagram hasta Twitter, pasando por TikTok y todas las plataformas imaginables, explotaron literalmente cuando se filtraron unas fotos y vídeos que dejaron a todos sin aliento. En estas imágenes, en estos fragmentos audiovisuales, se podía ver a Can Yaman y de Method Demir juntos. Sí, juntos. Y no en un set de rodaje, no en un evento promocional, no en una alfombra roja, sino en, lo que parecía ser, una cena íntima, una reunión privada, una cita, vaya usted a saber. Las imágenes, aunque borrosas y tomadas por paparazzi, por esos incansables cazadores de noticias que no descansan, que no se rinden, son inequívocas, no dejan lugar a dudas, se les ve compartiendo mesa, conversando animadamente, riendo, sonriendo y, para el delirio de los fans, con miradas cómplices, miradas que recordaban a aquellas que nos cautivaron en Erkencikus, miradas que parecían decir más que 1000 palabras. Imagínense la locura que se desató. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones, de teorías, de especulaciones, de esperanzas. Los hashtags relacionados con la pareja como #Candemet Reunión, #Erkencikus Forever, #Sanemkan, #Can Yaman Demet, y muchos más, se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Miles, millones de mensajes, de comentarios, de publicaciones inundaron la web, expresando la alegría, la sorpresa, la emoción de los fans. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué implica esta reunión? Es el inicio de una nueva relación. ¿Es una simple reunión de amigos, una casualidad, un encuentro fortuito? ¿Es una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para un nuevo proyecto? Bueno, amigos, la verdad es que aún no tenemos respuestas definitivas y todo, en este momento, es pura especulación, es un cúmulo de hipótesis, pero lo cierto, lo innegable, es que las expectativas están por las nubes. La emoción, la anticipación, es palpable. Vamos a analizar un poco las posibles causas de esta reunión, vamos a desentrañar este misterio, vamos a poner sobre la mesa las diferentes teorías, las diferentes posibilidades. Primero, la más obvia y sin duda, la que todos los fans anhelan, la que todos los románticos sueñan,
una reconciliación amorosa. ¿Un reencuentro romántico después de años de caminos separados? Sabemos que ambos, tras el éxito de Erkénthicus, han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones. Can Yaman, por ejemplo, ha sido relacionado con varias mujeres, ha protagonizado rumores, portadas de revistas. Demet Özdemir, por su parte, ha estado casada y lamentablemente se ha divorciado recientemente. ¿Podría ser, entonces, que el destino, caprichoso y misterioso como es, los haya vuelto a unir? ¿Que el amor, ese sentimiento que trasciende el tiempo y la distancia, les haya dado una segunda oportunidad? La verdad es que, dada la historia entre ellos, la fuerte conexión que se percibía en la pantalla, la magia que irradiaban juntos, no sería descabellado pensar en un reencuentro romántico. ¿La chispa se habrá mantenido encendida? ¿La llama del amor estará aún viva? Solo el tiempo y ellos tienen la respuesta. Segundo, la posibilidad de un proyecto profesional conjunto. Recordemos que el mundo del entretenimiento, aunque nos encante, aunque nos enamore, es también un negocio, es una industria, y los reencuentros de este tipo, las reuniones de parejas icónicas, a menudo, están orquestadas para generar expectativa, para generar publicidad, para promocionar algún nuevo trabajo. Podría ser una película, una serie, una campaña publicitaria, un anuncio. Las posibilidades son infinitas. Lo cierto es que como pareja, como dúo, como dupla, son un éxito asegurado, son una garantía de audiencia, un imán para los medios. Cualquier proyecto en el que participen juntos automáticamente se convertiría en un fenómeno mundial, en un éxito de taquilla, en un boom televisivo. La expectativa, el morbo, el interés del público sería descomunal. Los fans, los medios, las productoras, todos querrían ser parte de ese proyecto. ¿Es esta la estrategia? Un nuevo proyecto en conjunto para revivir la magia de Erkénthicus. Solo el tiempo lo dirá. Tercero, y quizás la opción menos romántica, pero también posible y perfectamente válida, es simplemente una amistad renovada. Quizás con el tiempo y la distancia, con la madurez que da la experiencia, han logrado superar cualquier posible conflicto, cualquier posible malentendido, y han decidido mantener una amistad sincera, una amistad basada en el cariño, en el respeto mutuo. Es posible que hayan decidido darse una segunda oportunidad para ser amigos, independientemente de lo que sintieron, o no, en el pasado. Es posible que hayan entendido que, más allá de cualquier romance, existe una conexión especial, una conexión que merece ser preservada. Una amistad, a veces, es mucho más valiosa que cualquier romance. Sea cual sea la razón detrás de esta reunión, lo que está claro es que ha generado un gran revuelo mediático, un terremoto en las redes sociales, y ha revivido la pasión, el entusiasmo, la nostalgia de los fans de Erkénthicus. Las redes sociales se han inundado de teorías, de especulaciones, de memes, de montajes, de vídeos editados, y por supuesto, de muestras de apoyo y cariño hacia la pareja. Los fans han recordado los mejores momentos de la serie, han revivido las escenas más románticas, han compartido sus esperanzas de verlos juntos nuevamente, han revivido el fenómeno, han vuelto a sentir la magia. La serie, a pesar de haber terminado hace años, sigue viva en el corazón de sus seguidores. Ahora hablemos un poco sobre la reacción de los propios protagonistas, sobre la actitud de Can Yaman y Demet Özdemir frente a esta avalancha mediática. Hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones oficiales al respecto. Han mantenido por ahora un silencio estratégico, un silencio que, por un lado, alimenta aún más la especulación, que aviva la llama de la curiosidad, y por otro, les permite controlar la narrativa, manejar la situación a su antojo. Es muy probable que estén esperando el momento adecuado para hablar, para dar su versión de los hechos, ya sea para confirmar algo, para aclarar la situación, o para, en su caso, desmentir los rumores. O quizás simplemente están disfrutando de su privacidad, de su intimidad, de ese momento especial, lejos de las cámaras y de los focos. El silencio a veces es la mejor respuesta. Sin embargo, la ausencia de declaraciones no ha detenido a los medios, ni a los fans, de indagar, de investigar, de buscar respuestas. Los paparazzi, esos incansables cazadores de noticias, han intensificado sus esfuerzos por capturar nuevas imágenes, por conseguir la primicia, por descubrir la verdad. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en una fuente inagotable de información, con análisis de lenguaje corporal, con entrevistas a expertos, con análisis de todo tipo, y por supuesto con muchísimos memes, con muchísimas bromas, con el humor, que es el mejor aliado en estos casos. ¿Qué podemos esperar en el futuro?
¿Qué nos depara el destino? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. El futuro, como siempre, es un misterio, una incógnita. Pero lo que sí podemos hacer es seguir de cerca los acontecimientos, estar atentos a las declaraciones de los protagonistas, de su entorno, a las pistas que puedan dar, y por supuesto disfrutar del drama y la emoción que genera esta situación, que genera este terremoto mediático. Personalmente creo que el misterio, la incertidumbre, es lo que más nos engancha, lo que más nos atrae. La especulación, las teorías, el debate en redes, la espera. Todo esto forma parte del encanto. Es como una novela, un thriller, una serie de intriga, pero en la vida real. Es el juego del gato y el ratón, el juego de la seducción, el juego de la expectativa. Y nosotros, los fans, somos los cómplices, los espectadores, los que seguimos la historia con pasión, con emoción, con esperanza. Y hablando de encanto, no puedo dejar de recordarles lo importante que es el apoyo de ustedes, mis queridos suscriptores, mis fieles seguidores. Sin ustedes, este canal no sería posible. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, para no perderse ninguna de las últimas novedades del mundo de las celebridades. Créanme, no querrán perderse los próximos vídeos. Tengo muchas más noticias preparadas, tengo muchos más chismes, muchos más secretos, y siempre estoy buscando la información más reciente y relevante para ustedes. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, Can Yaman y Demet Özdemir se han reunido, las redes sociales están enloquecidas, el mundo del espectáculo está en vilo y nosotros, los fans, estamos expectantes. Amor, proyecto, amistad. ¿Qué nos deparará el destino? ¿Qué nos deparará el futuro? El tiempo, como siempre, lo dirá. Manténganse conectados, estén atentos a mis próximos vídeos, porque yo estaré aquí para mantenerlos informados, para compartir mis opiniones y análisis con ustedes. Quiero agradecerles enormemente por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya mantenido pegados a la pantalla, que les haya emocionado. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes, me encanta saber que hay gente que disfruta de este contenido tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación, de un nuevo romance? ¿O quizás un nuevo proyecto en puerta, algo profesional? ¿O simplemente una amistad que renace? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, me encanta debatir con ustedes, me encanta saber lo que piensan, me encanta compartir sus teorías. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, a este análisis, a esta especulación, a este chisme, a esta noticia. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Erkencikus. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo, a seguir trayéndoles más contenido emocionante, a seguir descubriendo los secretos del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un drama y nosotros somos los espectadores. Chao.